Bien, Buenas noches. jóvenes, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Comenzamos entonces ya en detalle el tema que habíamos visto en la anterior clase, referente a pérdidas de carga, que se inició ya con una teoría rápida, resumida en la pizarra que los hice. Ahora vamos a entrar ya a fondo, ¿verdad? Porque sin pérdidas de carga, yo les decía, no podemos hallar presiones. Entonces, obviamente, tenemos que darle esto con todo detalle, este tema, ¿no? Vamos entonces. Entonces, las ecuaciones principales de las tantas que hay en hidráulica para estudiar lo que es el tema de las pérdidas de presión o pérdidas de carga, ¿no? Se entrelazan entre ellas y son principalmente estas cuatro que aquí las vemos. La ecuación de la continuidad, que si bien no nos haya pérdidas Mira, de está carga, pero compartiendo pantalla. No se le ve lo que está compartiendo. ¿en serio? Porque yo estoy compartiendo. A ver, de nuevo. Sí, sí se ve, sí se ve. Solo se veía el título nomás, ingeniero, no se veía sobre lo que hablaba. Ah, bueno, vamos a ir de nuevo. Ahora, Sí, ahora, ingeniero, se ve. ya, perfecto. Entonces yo les decía que la ecuación de la continuidad, si bien no nos permite ella en sí hallar las pérdidas de carga, pero nos relaciona tres términos muy importantes para hallar las pérdidas de carga posteriormente con las ecuaciones de Darcy-Williams y Darcy-Weisbach, que son la velocidad del agua, la sección transversal y el caudal, que circula obviamente por una tubería sometida a presión. La otra, la ecuación de Bernoulli o de Bernoulli, como quieran decirla, es una ecuación que se llama también de alturas de energía. O sea, es una ecuación de alturas de presión en la práctica, que relaciona, ¿no?, lo que sucede hidráulicamente entre un punto y otro, sometidos incluso a un desnivel del talle topográfico. De ahí nace precisamente lo que nosotros aplicamos como presión. Y ya estas otras dos de las tantas que hay son las principales que nosotros vamos a estudiar, la ecuación de Hassen y Williams y la ecuación de Darcy-Weisbach, que son exclusivamente para determinar pérdidas de carga por presión, pérdidas de carga singulares y las pérdidas de carga totales. Con esas dos, para nosotros suficientes del mundo que hay para, para esto, ¿no? ¿Está bien? Ahí está la ecuación de la continuidad. Nos dice que el caudal es igual a la velocidad del agua por la sección transversal A de la tubería, que en nuestro caso siempre es circular, ¿ya? Pues la velocidad del agua está aquí en metros por segundo. Pi por diámetro cuadrado entre 4 es el área transversal de la tubería. Si nosotros en vez de A reemplazamos eso, ¿eh?, tendríamos básicamente el caudal y la velocidad por todo eso, ¿no? Y de ahí podemos despejar el diámetro para hallar el diámetro de la tubería sometida a esta velocidad y con un caudal todo. Entonces, esta es una fórmula que mucho la vamos a utilizar para hallar los diámetros de las tuberías sometidas a presión con un caudal y una velocidad del agua. En el flujo turbulento para Hassen y Williams, esta velocidad se recomienda que vaya entre 0,5 y 1,5. Y si hay bombeo, hasta 2,5 metros por segundo. Esta velocidad. Esta. No así en Darcy-Weisbach para flujo turbulento, donde uno no se fía más en la velocidad que en el número de Reynolds. El número de Reynolds es el que manda ahí, ¿ya? El número de Reynolds. Por favor, el micrófono. ¿Alguien está con el micrófono ahí? Perfecto. Bien. Ahí está la ecuación
de Bernoulli, o Bernoulli, como se dice, o la ecuación de energías. Si ustedes ven aquí, tenemos dos puntos en una tubería inclinada, es una vista de perfil en altura, de distintas secciones. Miren aquí, si yo pongo esto sección A1 y aquí A2, claramente se ve que el diámetro de la tubería en A2 es mayor que en A1. La altura hasta esos niveles, H1 y H2, es la altura topográfica, lo que llamamos un plano de referencia, ¿no? Que en este caso normalmente para nosotros es la cota del nivel del mar. A ver, ¿listo? Entonces, si hay un caudal que entra por aquí, por la sección 1, va a ser el mismo caudal que sale por la sección 2, varíe o no varíe la sección. Pero ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la cobertura, velocidad. siempre cometido, Por favor, cierre su micrófono. Alguien está con el micrófono abierto. No quiero yo salir y después borrar. Bien. Entonces, de ahí, Bernoulli le digo, señores, vamos a ver, si esto es una constante de aquí a aquí, el caudal no varía. Quiere decir que las energías no varían. ¿Puede variar la sección? Puede. ¿Puede variar la velocidad? Puede, pero lo que no va a variar es el caudal. De ahí que salió que la altura h es un punto más la altura de velocidades, que es esto, b al cuadrado sobre 2g, más la altura de presiones p sobre por el peso específico, es una constante. O sea, esto puede ser igual a esto, igualando aquí, y ahí se producen solamente pérdidas de presión. Y dijo esto, entre dos puntos va a ser esto. H1, B1 al cuadrado sobre 2g, más la presión en 1, ya estamos hablando de presión, miren, sobre ρ, esto es la altura de presiones, ¿no? Que estamos diciendo ρ es el peso específico del agua. En el punto 2 va a ser H2, B al cuadrado del punto 2 sobre 2G, más la presión en 2 sobre ρ. Y ahí aparecen ya las pérdidas de carga. O sea, Bernoulli ya es el que dice, señores, aquí ha habido una pérdida de presión entre este punto 1 y el punto 2. Por lo tanto, si esto ya factorizamos con términos semejantes, hacemos en un solo, en el primer término todo y en el segundo término vemos las pérdidas de carga entre 1 y 2, que lo vamos a llamar HF, por fricción. Entonces va a aparecer que H1 menos H2, esto, de aquí a aquí, es el desnivel. B1 menos al cuadrado menos B2 al cuadrado sobre 2G, las velocidades al cuadrado y las presiones sobre el peso específico. Eso es igual a la pérdida de carga entre dos secciones. Y esa es básicamente la ecuación de Bernoulli o de energías en el plano vertical. Bien. Entonces, me está queriendo hacer la presentación de esto. Entonces, fíjense ustedes, ya entrando de lleno a la teoría para encontrar nosotros las pérdidas de carga, vamos a empezar viendo la ecuación de Hassen-Williams. La ecuación principal, y aquí se les sacado un recorte de una fotocopia de un texto antiguo, donde está la verdadera ecuación de Hassen y Williams. Miren, Hassen y Williams, los dos autores lo plantearon así. La velocidad del agua es igual a C, que es el coeficiente de rugosidad o la constante de rugosidad o de fricción, por el pendiente, el radio hidráulico elevado a 0,63, por la pendiente o gradiente hidráulica o pérdida de carga. Fíjense. Entonces ya aparece la gradiente hidráulica o pérdida de carga. Este es un factor de conversión a menos 0.004. Y esa fue la verdadera ecuación de Hassen y Williams. Entonces lo que se ha hecho después, esta velocidad, es cambiarla por su equivalente de la ecuación de la continuidad, donde decíamos caudales de velocidad por el área. ¿No ve? De ahí despejamos velocidad y queda caudal por el área. Entonces aquí en vez de velocidad le metemos caudal por el área. Y esa es la que manejamos nosotros. La ecuación de Hassen y Williams, no en función de la velocidad, sino en función del caudal y del área. Aquí está. Eso hacemos aquí. En vez de esta velocidad en esta ecuación, lo reemplazamos por todo esto. Y ahora sí,
Y el gradiente hidráulico, ¿qué es? Básicamente es la pérdida de carga sobre L. Es la caída o la pendiente hidráulica, ¿ya? Que se produce entre un punto y otro en la superficie. Y ese es HF sobre la longitud del tramo estudiado entre un punto y otro. Y ahí aparece ya, entonces, lo que llamamos nosotros la pérdida de carga por fricción. Es esta. Despejando de ahí, si esto es HF sobre L, esto es Q sobre A, y eso es Q por, por diámetro al cuadrado entre 4. Si yo despejo, voy a sacar estas ecuaciones. Estas. Miren. Entonces ya estas se van prestando a las unidades solamente los cambios. Pérdida de carga por fricción es igual a 10.672, longitud de la tubería, diámetro elevado a 487.1 por el caudal sobre el coeficiente de rugosidad, que está aquí CHW, elevado a la 1.85. Donde la pérdida de carga por presión en metros columna de agua, la longitud física en metros, el diámetro en metros, el caudal en metros cúbicos por segundo. Ahora, esta misma ecuación, si hacemos cambios de unidades, equivalencias, donde nosotros vamos a utilizar la pérdida de carga en metros de columna de agua, la longitud física o L en metros, el diámetro en milímetros y el caudal en litros por segundo, resulta que es esta ahora la ecuación, esta. ¿Ya ve? Vamos a llegar a lo mismo, lo único son las unidades. En cambio, entonces por eso hay ecuaciones de Hassen-Williams donde el caudal está en galones por minuto, por ejemplo. El L está en pies. Hay otras donde el D está en pulgadas. Entonces hay innumerables fórmulas que son la misma cosa, tan solo las unidades de sus componentes o sus términos son los que varían. Ahora, como yo les decía en la clase anterior, usualmente esta C aparece como C nomás en la ecuación, como está aquí. Pero ahora último ya se la ha ido haciendo algún estudio un poco para asemejarla a Darcy-Weisbach, por eso se lo pone CHW, donde se recomienda corregir para diámetros menor a 100 centímetros nos dice, ¿no? 100 centímetros equivale a menores o iguales, miren, es harto, ¿no? 100 centímetros, una tubería gruesa. Entonces casi todas las tuberías estarían sometiéndose a esta corrección. ¿Ya ve? ¿Qué nos está diciendo eso? En vez de poner la C que poníamos antes, por ejemplo, para el PVC 140, ahora a esa PVC 140, como en esta tabla, aquí está, se lo llama HW, con siglas en inglés. Entonces yo podría poner aquí 140 por el diámetro de la tubería, todo eso, y recién poner este C. ¿A ver? Aquí, en la fórmula. En resumidas cuentas, yo tendría que agarrar y calcular el nuevo C así, con estos términos, en función del caudal, del diámetro. ¿A ver? Esa es la tendencia. Esta sería la nueva ecuación de Hassen-Williams, donde nosotros tendríamos que utilizar todo esto. La C antigua equivale a CHW. Entonces, tal como está aquí, yo la pondría esa nomás, si nosotros no queremos aplicar ya las actualizaciones, sino la ecuación clásica de Hassen-Williams. Si tenemos que aplicar, ¿no ve? Ya tendríamos que poner esto. Hacer todas estas cosas. ¿Ve? Entonces, eso que valga la pena, ¿no? Que el diámetro de la tubería en metros, por ejemplo. ¿Ya ve? Entonces yo tendría que hacer una corrección. Poner aquí, por ejemplo, 140, si esta fuese una tubería de, qué sé yo, de 4 pulgadas, equivale a 10 centímetros, 0,10 metros. 0,1 por 1 menos 0,10 metros por 140. Y ese CHWC lo pondría aquí.
Entonces, como verán, esta es una actualización ya de la fórmula clásica de Hazen-Williams, que solamente aplicaba el C tal como venía con estos valores, clásicamente. ¿Listo? O sea, volviendo un poquito atrás. Si yo veo aquí la C clásica, los valores del coeficiente de rugosidad, como ya se ha dicho, están en función del material. Aquí miren, entonces el PVC, el famoso PVC. PVC de 140 a 150. Nosotros en Bolivia tenemos 140 a 150, son para las americanas, tuberías mucho más finas. Por ejemplo, si tenemos nosotros el acero o el hierro, que normalmente va a ser 100 o 110. ¿Por dónde está? Acero rolado, acero, aquí está 130, americano. Acero galvanizado, miren, ya están actualizadas, 120. A ver, y aquí están todos el resto, cobre, hierro, dúctil, etcétera, etcétera. Entonces, esta tabla actualizada nos va a servir ya a nosotros para nuestro empleo del coeficiente de rugosidad para Hazen-Williams. Bien, Darcy-Weisbach. Esta ecuación es la más completa, ¿no? De todas las que se han estudiado, porque ya les dije en la anterior clase, abarca todos los regímenes hidráulicos, desde el laminar, el de transición, el turbulento, más otros que pueden haber ahí. Y nos dice que la pérdida de carga no es más que esta ecuación. Los dos, Darcy y Weisbach, son dos investigadores. A ver, en 1845, imagínense nosotros, ¿cuántos años han pasado? Ya cerca de 200 estamos, ¿no? De este que han planteado ellos. Dice, la pérdida de carga por fricción es igual a lambda. Este lambda es el gran problema. A veces aparece como K. O sea, varía la terminología, pero es lo mismo. Está aquí. Factor o coeficiente de fricción o rugosidad por Darcy-Weisbach. Es el mismo papel que hace la C en Hazen-Williams. Pero aquí esto es un término más complejo. L es la longitud física de la tubería. ¿No ve? Normalmente tal como está en metros. El diámetro de la tubería en metros, la velocidad al cuadrado del agua en metros por segundo, sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? La gravedad ya sabemos que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, todo está fácil. Pero esta lambda, ahí está el problema. Es el lambda que es el coeficiente de fricción. Ahí está el problema. Ahí es donde nosotros vamos a patalear y ahí vamos a aplicar diversos métodos, ¿no? ¿Ya? Bien. Y ya si nos metemos en Darcy-Weisbach ya para ver cómo salimos del embrollo para calcular lambda, porque no hay una tablita como en C para Hazen-Williams decir, estos son los valores de lambda. No hay. Hay que calcularlo con un procedimiento. Y para el procedimiento clásico, el analítico, se aplica nomás lo que se llama el modelo basado en el número de Reynolds y el diagrama de Moody. Tal como les decía yo en la anterior clase, para números de Reynolds mayor a 4000 se considera que el flujo es turbulento. Ese término hay algunos que lo ponen mucho más abajo, ¿no? Pero nosotros vamos a tomarlo como 4000. ¿Ya? Que algunos que varían desde 2500, 3000, van a ver ustedes la literatura. Nosotros vamos a ser más conservadores, vamos a ir de 4000 hasta lo que ven para allí. Sabemos por definición que el número de Reynolds clasifica los regímenes hidráulicos, especialmente por la velocidad y la densidad del agua. Aquí está, el número de Reynolds es igual a la velocidad en metros por segundo por el diámetro de la tubería en metros, y esta es la viscosidad cinemática del agua, que va a variar de acuerdo a las temperaturas. En términos medios, está esta velocidad. A 20 grados centígrados va a ser 1 por 1.01 por 10 a la menos 6.
Miren nomás. O sea, es un 0,00005 ceros y un 1. ¿Eh? Pero no nos engañemos, si esto varía la temperatura, va a variar la viscosidad. Ahí está la cosa. Pero si no, siempre vamos a trabajar con esta viscosidad. ¿Listo? Y eso hace que nosotros tendremos que ir ya adelante para calcular la famosa rugosidad relativa en función de esta rugosidad absoluta. Aparecieron dos rugosidades. Fíjense, no es el cociente lambda. Todo esto es para hallar el cociente lambda, que es el cociente de rugosidad. En cambio, estas son rugosidades. Esta es sub R, que puede cambiar de terminología con muchos autores, es la rugosidad relativa, que no es más que esta acá, que es la rugosidad absoluta sobre el diámetro, ambas en milímetros. Esta rugosidad absoluta la vamos a hallar de las tablas. Ahí tiene tablas Darcy Weisbach para rugosidad absoluta. Aquí están, por ejemplo, miren, aquí rugosidad absoluta es también de diferentes materiales. Ya ve. Pero no es para el cociente de rugosidad, solamente para la rugosidad absoluta. Para esta acá. Entonces, si me dieran, por ejemplo, mi tubería de PVC, ¿cuánto es K? Yo me voy a ir aquí, 0,0015. Hay hasta en las mismas tablas variaciones. Miren aquí, aquí está redondeado 0,02 con dos decimales. ¿Lo ven? Y ya se lo he redondeado. Listo, no es gran variación. ¿Lo ven? ¿Ok? Y así puedo ver para el galvanizado, por ejemplo, acero o fierro galvanizado, como corriente de 0,10 a 0,15. Esta acá, rugosidad absoluta. ¿Lo ven? Aquí está hierro galvanizado, 0,15. Son dos tablas diferentes, pero para los mismos valores. 0,15. Ese valor es lo que nosotros tenemos que meterlo aquí. K. Ya las tablas vienen en milímetros, ya. No hay necesidad de convertir esto. Miren, aquí milímetros. No hay necesidad de hacer ninguna conversión en milímetros. El diámetro sí. Si yo, por ejemplo, tuviese una tubería de 1 pulgada, yo sé que 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. En milímetros, 25,4. Y es PVC. K, el PVC acabamos de ver, es 0,015 o 0,02. No es más que eso, 0,02, ¿no ve? Sobre 25,4. Entonces, este valor de rugosidad relativa, que nos va a servir para el diagrama de Moody, es adimensional, porque esto está en milímetros K y D en milímetros, se anulan las unidades. ¿Para qué nos sirve entonces esto? Para entrar al diagrama de Moody. Todo para hallar esta lambda, no se olviden. Aquí, este es el diagrama de Moody, donde se ha hecho, Moody es el que ha hecho es un autor inglés, ¿ya? Para ahorrarnos el trabajito de unos cálculos onerosos logarítmicos, ¿ya? Para diversas circunstancias. Entonces, él dice, aquí está la rugosidad relativa, K sobre D en milímetros. Yo tengo que el valor que tengo que aproximar uno de estos valores, aproximar. Por ejemplo, si hubiese llegado a este valor K sobre D en milímetros, sobre milímetros, esta curva. Y aquí entro con el número de Reynolds. Acá, miren, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 5, 10 por y 5 ceros, estoy hablando de, y 5 ceros, 6, de 1.000.000 del número de Reynolds. Entonces, ahora si ustedes se fijan, miren, aquí empieza el flujo turbulento. Aquí dice régimen turbulento desde esta línea. 10 a la 3, ¿cuántos 10 a la 3? ¿Ve? Y si este es 10 a la 4, aquí, cada división, ¿no? Va a tener un valor. Aquí está. Aquí hay un ejemplo.
Ejemplo, tubería de PVC, 0,5 litros por segundo. Caudal a metros cúbicos por segundo, ahí está, entre 1000. K para PVC, ya hemos visto, valor de mi tabla, 0.0015 o 0.02. El diámetro 0,5 equivale a 12.7 milímetros. Entonces, el número de la rugosidad aquí, perdón, K sobre D, aquí está, K sobre D, la rugosidad relativa, me va a salir haciendo las operaciones. Aquí está. 0.00011181 milímetros. Listo. A ver. De la ecuación de la continuidad sabemos que el caudal versea por el área, de ahí despegamos la velocidad y hallamos la velocidad. Si yo tengo ya el caudal, tengo el diámetro, me han dado el diámetro de la tubería, yo puedo hallar la sección. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Hago mis reemplazos y hallo la velocidad. Miren, ahí está la velocidad. ¿Por qué? Yo la velocidad la necesito para hallar el número de Reynolds, porque la velocidad es el número de Reynolds, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. ¿A ver? Entonces, el caudal en metros cúbicos por segundo, el diámetro en metros, la velocidad en metros sobre segundos, hallo el diámetro, hallo en función del diámetro, el número de Reynolds. 1 sobre B, aquí está la viscosidad del agua, 20 grados es esto. Ya. ¿A ver? Reemplazo aquí, tengo la velocidad, acabo de hallarlo. Tengo el diámetro, tengo la viscosidad. Hago mis reemplazos y puedo hallar el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds. Reemplazando, aquí, todo esto, me sale esto, tengo todo esto, y el número de Reynolds es un número normalmente grande. Miren, 49.504.95. Ese es el valor donde yo voy a entrar en el eje horizontal, en el diagrama de Moody. Si este es 10.000, esta otra línea va a ser... Una consulta. Dígame. ¿El número de Reynolds hay que transformarlo a metros cúbicos o a litros? No. ¿El ¿O el metro caudal? queda? El número de Reynolds. No, no, no. El número de Reynolds, si usted se fija aquí, ¿ya? Va a ser adimensional. La velocidad, tal como yo lo estoy mostrando aquí, es en metros por segundo. ¿A ver? Ahora, si usted ve aquí la viscosidad en qué está y en qué está el diámetro, a ver, y aquí se lo sé, perdón. Miren, aquí está en milímetros el diámetro. Tiene que haber compatibilidad de ideas y compatibilidad en fórmulas. Voy a volver al número de Reynolds. A ver, esto no me está gustando, no estoy pudiendo, voy a dejar de compartir, voy a volver de nuevo. Perdón, aquí un ratito a mi presentación. Yo le Ya, consultaba esto por el tema de que, digamos, si todo tiene que estar en metro o como tenía milímetros ahí y lo combinó con metro. no, 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 no. A ver, mire. Ya. Es la cuestión de Darcy-Weisberg. Estamos hallando lambda y para eso estamos utilizando el número de Reynolds. Y para hallar el número de Reynolds necesitamos hallar la rugosidad relativa en función de la rugosidad absoluta. ¿Ve? Estamos haciendo. Ahí está el número de Reynolds. Fíjese usted, velocidad
en metros sobre segundo, diámetro en metros. Y la viscosidad sale en metros cuadrados sobre segundo. Entonces no hay forma, no hay dónde perderse aquí. Donde usted puede confundirse es aquí. Aquí sí, el diámetro siempre va a ir en milímetros. Porque K, la rugosidad absoluta, va en milímetros. ¿Listo? En cambio, aquí en el número de Reynolds, repito, el diámetro va a ir siempre en metros. Porque, repito, la viscosidad cinemática va a estar en metros cuadrados sobre segundo. Entonces, ojo con las unidades, ¿ya? ¿Está bien? Bueno, sigo adelante con el famoso diagrama de Moody. Miren, es oneroso el diagrama de Moody, no es sencillo, es bastante vago su cálculo y a veces nos equivocamos bastante en la apreciación en el diagrama. Aquí estamos estamos viendo el procedimiento, hallamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa, la K lo hallamos de las tablas para entrar al ábaco de Moody. El ábaco de Moody no es más que un ábaco log-log, donde en el eje horizontal está el número de Reynolds. ¿Ve? Y en el eje vertical está el famoso coeficiente de precisión lambda que nosotros vamos a hallar. Entonces lo que hacemos es entramos con el número de Reynolds, con el valor aquí, a la curva que tenga la relación aproximada a la que hemos hallado de velocidad absoluta sobre diámetro, chocamos esa curva y nos vamos aquí a leer el valor del lambda. Eso estaba haciendo aquí. Miren ustedes, ahí, con este ejemplo, 0,5 litros por segundo, el caudal en metros cúbicos por segundo, K de la tabla, rugosidad está absoluta, el diámetro de media pulgada es 12,7 milímetros. K sobre el diámetro, milímetros, ¿no? Ahí está. Aquí abajo casi no se ve. Ahí está la rugosidad. Esta E no es más que la rugosidad relativa, K sobre el diámetro. Y me sale esto. Pero ambos están en milímetros. El diámetro y el K. Bien, ahora lo que yo necesito es hallar la velocidad, porque el número de Reynolds, no se olvide, está en función de la velocidad. ¿No ve? Ahí está el número de Reynolds. Velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. ¿Y de dónde hallo la viscosidad? Entonces, la viscosidad de las tablas a 20 grados es un solo valor, ¿no? Esta es la viscosidad. 0,0000101. ¿Ya? Bien. Ahora la velocidad. La velocidad, aquí está. Nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área sobre la ecuación de la continuidad. A ver. En este caso, la mayoría de los ejemplos, si vamos a tener ya como valor, dato, el diámetro, entonces puedo hallar sucesión transversal. Pi por diámetro cuadrado entre 4. Listo, eso estoy haciendo en este ejemplo. Reemplazando ahí. Entonces estoy hallando la velocidad en metros por segundo. ¿No ven? ¿Listo? De aquí nomás. Caudal, velocidad por área. Despejo la velocidad. Velocidad es igual caudal por sobre el área. Estoy haciendo aquí. Ahí. Ahí está el caudal sobre el área. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ahí están las unidades. Metros cúbicos por segundo. Diámetro en metros. Listo. Esa es la velocidad en metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora aquí yo he hecho de otra forma también esto utilizando otras fórmulas. Mire, este me sale así y este me sale así, ¿no? Esto por la ecuación de la continuidad y esto por otras fórmulas que nos dan. Por ahí los voy a mostrar yo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha variación. ¿Cuál es cuál? Preferimos utilizar esta de aquí. Esta. ¿Listo? Sea como sea, nosotros vamos a hallar el número de Reynolds, velocidad por el diámetro entre la viscosidad. ¿Ve? El diámetro, hemos dicho, en el número de Reynolds va a ir en metros. Entonces, esto 12,07
12, 7 milímetros, tenemos que ponerlo en metros. Y va a salir 0.0127 por 3,93. Y yo estoy utilizando esta otra fórmula de velocidad, metros sobre segundo, sobre todo el valor de la viscosidad, que es este. De ahí que me sale el número de Reynolds, aquí abajo, 49.504.95. Con ese valor, aquí. Si esto es 10.000, a ver. A ver, lo voy a ver. ¿Y dónde está ahora? Ya. Si este valor es 10.000, este va a ser 20.000, 30.000, a ver, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, porque 10 a la 4, ¿eh? 10 y 4 ceros es 100.000. Entonces, 49.504 va a estar por aquí. Me voy a ir a ese valor. Ahí está. Ya. Ahí está el número de Reynolds en esta escala logarítmica. ¿Y dónde está la relación K sobre D? 0.01. Y esa relación K sobre D la tengo. A ver, la he hallado. Aquí está. Rugosidad absoluta K sobre D era 0.003 y un 1. Justo. Y algo más, obviamente. 0.00. 3 veces 3 y un 1. Esa es la curva a la que yo me aproximo. Entonces, con mi número de Reynolds, choco esa curva y me voy a ir aquí a hallar el valor buscado. Este es el coeficiente de rugosidad lambda para la ecuación de Darcy-Weisbach. A ver, para esta ecuación. Este, este. Para eso ha sido todo ese baile. ¿Ya ve? Por eso yo os decía, la mayor complicación son estos. Esta es la explicación. Ahí están las tablas para hallar el valor de K de la resolución absoluta. Ahí está. Ahí está el diagrama de Moody. Ahí está el ejemplo que acabo de explicarles. Nosotros hallamos el valor de K sobre D, que es la rugosidad relativa, y hallamos el número de Reynolds. La rugosidad relativa está dada representada gráficamente por una de estas curvas. A ella nos aproximamos con el valor que hallamos. En este caso es este. Y con el valor de los números Reynolds chocamos a eso y después nos vamos a hallar ya. 0.04. Asunto arreglado. Listo. Es el valor del coeficiente de rugosidad para este ejemplo de Darcy y Weisbach. Entonces, jóvenes, esto para que vean la gran dificultad es esto. No todos tienen el mismo ojo que yo, o alguien un poquito más o un poquito menos, lo va a calcular por ahí. Pero fíjense, aquí no hay proporcionalidad. Si esta línea me da el número de Reynolds 10 por más 3 ceros, 10.000, este ya es 20.000. Imagínense aquí cuántos valores hay. 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Claro, 10 a la 4 son 10 y 4 ceros. Y eso es 100.000. Entonces, el 49.504, yo tengo que afinar la puntería. Yo lo he calculado que está por, porque aquí sería 50.000 en esta línea. ¿Ya ve?
Bueno, a Dios gracias, nosotros le hemos hallado la solución, ¿no ve? Ya, entonces ya eso hace que nosotros ya tengamos que decir, bueno, a esto lo vamos a obviar con el método que nosotros vamos a explicar ya para tablas de carga de pérdidas de carga unitaria J para un metro de tubería, combinando a la fórmula de Darcy-Weisbach, otra fórmula que nos salva de ese apuro de llegar al diagrama de Moody, porque no podríamos hacerlo ya matemáticamente. Entonces, con este lambda, coeficiente de precisión 0.04, hallamos las pérdidas de carga para esta tubería planteada en el problema, de diámetro de PVC de media pulgada, con este caudal 0,5 litros por segundo o 0.005 metros por segundo, una longitud física de 25,45. Entonces yo reemplazo nomás para la ecuación de Darcy-Weisbach, pues ya tengo todo. Ahí está esto, 0.04, el lambda. 25,4, ¿ve? Es el diámetro. 0.027, ¿ve? Es el factor. Por 1 a la 27 al cuadrado sobre 2.90, 2 por 9.81. Este 1.27 es el diámetro. Pero miren, aquí está en milímetros. 1.7 tendría que estar en centímetros. Entonces hay que revisar de nuevo las unidades de la ecuación que estamos viendo nosotros. Porque si no, podemos estar utilizando mal esto. Fíjense. Miren, pérdida de carga en metros de columna de agua. Lambda adimensional. B en metros cúbicos, en metros por segundo, perdón. El diámetro en metros y la longitud en metros. Ya ve, estamos viendo que el diámetro en unos lados puede estar en metros o en otro en milímetros. Entonces, ojo. Ya. En la práctica no es difícil, tan solo que es oneroso, no largo hacer esto. Bien. Entonces, una vez que yo tengo la pérdida de carga por fricción, esto es por fricción nomás, para nada han sido codos ni válvulas, nada que son los accesorios que incluyen la pérdida de carga también en un sistema de tuberías. Aquí lo que me sale 6.6097 metros de columna de agua en altura, es presión, o pérdida de carga por presión, o pérdida de presión, como quieran llamarlo, equivale a 6.61 redondeando, o 0.661 bar. Esto lo divide entre 10, es 0.66 bar, o 0.66 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Listo? Bien. No sé si hay alguna duda aquí. Voy a... ¿Hay alguna duda, algún problema? Inge, Sí, disculpe, ¿nos podría por favor volver a dejar en claro en qué caso usamos la ecuación de Hassen y Williams y en qué caso la de Darcy-Weisbach, por favor? ya. No, son similares, básicamente para todos los casos, tan solo preferentemente, yo lo decía en la clase anterior, que es bueno para mayor precisión utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach para todos los diámetros, por ejemplo. Y la de Darcy-Weisbach para diámetros mayores igual a 50 milímetros o 2 pulgadas. Pero no quiere decir que entre media pulgada y 2 pulgadas, por ejemplo, no sirva Hassen-Williams, tan solo que tiene menor precisión. Eso nomás es. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Pero los dos son válidos. Pero salvo esas cuestiones, ¿no? Si vos quieres exactamente una cosa mucho más exacta, entonces pues vas a tener que utilizar Darcy-Weisbach, ¿ya? Bien. Entonces, ahora sí,
vamos a tener que ver ya las otras pérdidas de carga. Aquí hemos hablado solamente de las pérdidas de carga por fricción. A ver, por fricción. Perdón un ratito. Vamos a hacer